Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y pues bueno, estamos en su programa de La Verdadera Historia de México, hoy 22 de marzo de 2021. Y pues estamos también aquí con el profesor, que ya lo conocen ustedes, es quien nos narra estas maravillosas historias de nuestro país, el profesor Francisco Mendoza. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Tengan todos ustedes un placer, como siempre, estar aquí. Sí, ya están todos, pero esperando, profesor, que nos cuente estas magníficas historias de Guanajuato. Lo que dicen que es muchísima historia, que en una hora, pues, obvio, no va a poder platicarnos todo. Así es, licenciada, y bueno, yo aprovecho, la semana pasada nos llegó un mensaje aquí en el chat de Eurus Radio, un amigo Edimán, que nos decía, es que faltó mucho de Durango. Sí, amigo, de veras, una disculpa, y de antemano me disculpo con todos ustedes, es que es tan rica la historia de cada uno de nuestros estados que nos falta muchísimo por hablar de cada uno de ellos, pero bueno, intentamos mencionar lo más importante de su historia de cada uno. Sí, y para eso, profesor, amigos, lo que estamos haciendo es que, bueno, algunos de ustedes nos están compartiendo información de sus estados, y que pues bueno, el profesor a veces no puede mencionarlo aquí en el programa, y lo que estamos haciendo es subirlo a nuestra página web en urusradio.mx. Y pues bueno, le agradecemos a varios de ustedes que ya nos compartieron información, a Marisa Telles de Torreón, a Maximiliano Hams también de Teratán, Michoacán, y bueno, aparte saludamos también a sus hijas Samantha y a Montserrat. También nos han mandado más información. Bueno, ahorita ya no lo encuentro. Bueno, nos han mandado varias cosas muy interesantes, así es que ustedes pueden entrar a la página, y es una sección que se llama Algo Más de los Estados de la República Mexicana. Y pues bueno, profesor, el tiempo es muy cortito. Profesor, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Bueno, pues de nuestro muy querido estado de Guanajuato. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo a nuestro amigo Luis Castellanos, allá en Nueva Zelanda. Leí un mensaje de él, que saludáramos a su novia Giovanna. Y un comentario, no voy a entrar en detalle, de Sergio Álvarez de Chicago. De veras, nos emocionaste mucho con tus palabras. Muchas gracias por lo que expresas. Y bueno, pues vamos a comenzar, licenciada, si usted me da luz verde. Sí, claro, saludos también a todos nuestros amigos que están aquí en el chat. Bueno, ¿sí? Quiero mencionar a algunos de nuestros amigos, ya en lo que yo me acomodo. En lo que usted se acomoda, bueno, está Alex Domínguez, Eduardo de León, Néstor González, está también por acá Javier Quirós, Víctor Charles, Sergio Isaac García, Alex Chávez, está Axel Chávez, Edgar Pacheco, Carlos García, Ana Laura Vázquez, Héctor González, Josafat Álvarez, Omar Elia Costa, está también Moisés Franco, y pues bueno, Joaquín Labastida, Gabriel, ingeniero Miguel Ángel Madero, está también José López, Moisés Franco, Mónica Trujillo, Abril Rojas, Migdalia Cantú, que igual ella está en el círculo profesor, de lectura, en el círculo de lectura, y pues bueno, si se quieren sumar, adelante, pueden entrar a nuestro grupo de Telegram, y pues ahí se contactan con ellos. Y pues bueno, también Marisol Hernández y Gabriel Francisco Castrejón, y Rodrigo Salas, Alan González, Jesús García,
Claudia Gudiño, Arturo Moreno, profesor, también a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Guanajuato, están por acá, Gabriel Ibarra, nuestro amigo Gabriel Ibarra que vive en León, y pues bueno, amigos, también saludos a Salomé Navarro de Durango, a Luis Castellanos y a Giovanna, su novia, Giovanna Marisol, de Nueva Zelanda, y pues bueno, a José Carlos y a Armando Trueba que nos están escuchando en Tecámac, Estado de México. Profesor, ahora sí lo dejo. También Daniel Muñoz de Aguascalientes y Lupita Aguirre de Celaya. Los dos están también viviendo en León y nos están escuchando. Licenciada, hablar de Guanajuato es hablar de la historia de México. Así, en su conjunto, en su totalidad, es hablar de la historia de México. Es un territorio que no es muy grande, comparado a Sonora, Chihuahua, Durango, etcétera. Es un territorio mediano, pero que la historia de México ha pasado enfrente de este territorio desde sus inicios. Entonces es riquísimo en historia. Obviamente no vamos a entrar en detalles que ya hemos mencionado en otros capítulos de Urus Radio, como de la independencia, de la guerra de reforma, pero sí vamos a mencionar muchas cosas que en esos momentos pues no pudimos mencionar. Guanajuato era la frontera, licenciada, era la frontera entre el Imperio Purépecha y la Gran Chichimeca. La Gran Chichimeca, que bueno, es poco estudiada en la historia la Gran Chichimeca, porque es todo el territorio del norte, ¿sí?, y que había infinidad de pueblos, algunos nómadas, algunos seminómadas, y algunos que se volvieron sedentarios, ¿sí? Podemos hablar incluso los mexica, fueron acusados mucho tiempo de ser un pueblo chichimeca, que se volvió sedentario, ¿sí? Entonces, eso le da una variedad cultural enorme, el hecho de que haya sido precisamente la frontera. Por eso tenemos muchas ciudades del sur de Guanajuato que tienen nombres purépechas, porque les repito, ahí era precisamente la frontera entre ambas regiones. Y bueno, esto traería situaciones, porque ya posterior a la conquista se desató una guerra contra los chichimecas. Por cierto, de una vez lo menciono, adelantándome un poquito, el nombre de San Luis de la Paz, sí, que es una población de Guanajuato, al norte de Guanajuato, se llama de la Paz porque ahí Gonzalo de Tapia hizo la paz con los chichimecas. Entonces en esa región se fundó un poblado y por eso se le puso San Luis de la Paz, ¿sí? Porque ahí fue, insisto, la paz con los chichimecas en 1590. Entonces era zona de tránsito, zona de mucho movimiento, ¿sí? Había dos entradas, yendo del este hacia el oeste, dos entradas al Imperio Purépecha. Una entrada era por el Valle de Toluca, que la frontera con el Imperio Purépecha, por ese lado era Tajimaroa, ¿sí? Hoy Ciudad Hidalgo. Y más por el norte era lo que hoy conocemos como la ciudad de Acámbaro. Ajá. Y de hecho, se funda la primera población con españoles, se funda en 1526, si mal no recuerdo, que es la ciudad de Acámbaro. Ahí es donde comienza la conquista del Imperio Purépecha, y de ahí partieron, digamos que era el último reducto seguro para los españoles, que bueno, eran los castellanos, todavía España ni surgía, pero ya nos acostumbramos a decirle españoles, pero todavía eran castellanos. De ahí comienzan la invasión, ¿sí?, y la conquista del Imperio Purépecha, precisamente en Acámbaro, actual estado de Guanajuato, pero que es un nombre totalmente purépecha. Tenemos asentamientos humanos desde mucho tiempo atrás, la zona arqueológica que está precisamente a un ladito de la presa Solís, sí, que es la zona de Chupícuaro, y que bueno, pues siempre lo hemos dicho en Urus Radio, ese descuido de nuestras zonas arqueológicas, y tenemos asentamientos hasta de 1500 años antes de Cristo en la zona de Acámbaro, en la zona de Chupícuaro, y abandonados.
la gente ahí va pisando pequeños ídolos, va pisando los llamados tepalcates, en fin, es una destrucción terrible. No conocemos el valor o no entendemos el valor de nuestras zonas arqueológicas, por eso muchas zonas se destapan, entran los arqueólogos un tiempo y luego las vuelven a tapar para conservarlas. Lo hemos dicho aquí, más de 40,000 zonas arqueológicas en México, y pues solamente tenemos como 180 que pueden ser visitadas. Todas las demás 39,800 pues siguen ahí esperando que un día les demos el valor que tienen hace poco. Y no es la intención politizar ni nada, y procuramos no hablar del tiempo actual, pero ahorita están en huelga la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es donde están formándose los historiadores, arqueólogos, antropólogos, etcétera, etnólogos de nuestro país, una de las principales escuelas en México de historia. Y es increíble porque desaparecieron un montonal de materias, entonces están en un paro. Les digo, no es cuestión de hablar de estos momentos, pero pues ahí me enteré de que le pagan menos de 100 pesos la hora a un maestro de historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pero bueno, a ver, regresemos. Guanajuato, hablamos de dos, o sea, Guanajuato, la capital, o sea, la ciudad de Guanajuato, y lo que es todo el territorio del estado. Amigos, lo hemos dicho, los conquistadores llegaron buscando metales. Lo que les importaba eran los metales. Y en México todavía el día de hoy seguimos considerando, el petróleo. Las remesas es lo que más dinero le da al país, después seguiría el petróleo y después el turismo. Pero seguimos siendo uno de los principales productores de metales en el mundo, oro y plata, plata y oro. Y esto ha sido desde hace muchísimo tiempo. México es riquísimo en minerales, riquísimo. Y Guanajuato, adelanto un dato, durante el siglo, mediados del siglo XIX, Guanajuato llegó a tener entre 800 y 900 mil habitantes, licenciada. Cuando en México éramos 8 millones, 1 de cada 10 mexicanos vivía en Guanajuato. Tenía más habitantes que el Valle Central. Así, más habitantes que el Valle Central, que abarca, la Ciudad de México y las ciudades que ya en ese tiempo empezaban a desarrollarse a las márgenes de la Ciudad de México. Era la zona del país más poblada, más que la Ciudad de México, toda la zona de Guanajuato. Y vamos, imagínense ustedes, amigos, en cosa de 100 años, ¿sí? En cosa de 100 años de que comienza la conquista, Acámbaro se funda en 1526, Apaseo en 1533, Yuriria en 1539, San Miguel el Viejo en 1542, Pénjamo en 1549, San Miguel el Grande en 1555, Guanajuato en 1557, Silao en el 57, San Felipe en el 62, Celaya en 1571, León en 1576, San Luis de la Paz 1590, Salamanca 1603, Salvatierra 1643. Vean todas las ciudades que se fundan en 100 años. Entonces, ¿pero por qué? Por las minas. Esos asentamientos era la gran beta madre que se encuentra en Guanajuato y que abrió una enorme cantidad de minas. ¿Cómo producirían estas minas? Solamente la mina de la Valenciana, que tiene dos épocas realmente, la mina de la Valenciana, y su principal época es a finales del siglo XVIII. Solamente la mina de la Valenciana, amigos, ¿sí? Licenciada, producía más plata la mina de la Valenciana que todas las minas juntas del Virreinato del Perú. Que todas las minas juntas del Virreinato del Perú era lo que producía la mina de la Valenciana. Imagínense ustedes, eran cientos de toneladas de plata, ¿sí? Y producía 2/3 partes de toda la plata que se producía aquí en México. Entonces era enorme la cantidad de mineral. Eso era lo que sostenía España, que todo eso se fue en guerras, ¿sí? Porque lo hemos dicho, revisemos la historia, no estoy exagerando, Europa todo el tiempo está en guerra, todo el tiempo se la ha pasado en guerra, ¿sí? Entonces, pues todo ese dinero fue a parar a las mercaderías asiáticas
y a las guerras o a pagar las guerras españolas. Gran parte de ese dinero. Y bueno, pero la riqueza aquí era enorme, enorme verdaderamente. Y esto fue el auge de Guanajuato, el encontrar esas vetas que formaron estas minas, que por cierto, hay una leyenda. Yo recuerdo hace muchos años, que creo que lo leí en un libro de Luis González Obregón, les estoy hablando de hace 30 años, no recuerdo bien, y no encontré la referencia de que uno de los dueños, cuando tuvo el auge, la mina de la Valenciana, el dueño era Antonio de Obregón y Alcocer. Entonces se casa una de sus hijas, él tuvo un varón y tuvo 2 hijas, y cuando se casa una de ellas, de la iglesia que estaba cerca, creo que está dedicada a San Cayetano, hasta la boca de la mina, no es cierto, de la casa de él a la iglesia de San Cayetano, su padre, dice la historia, no lo puedo confirmar, no encontré el dato preciso, pero recuerdo, creo que fue Luis González Obregón quien lo plasma, se hizo una alfombra de plata desde la casa hasta la iglesia para que se casara la hija de Antonio de Obregón y Alcocer, que la mandó colocar con pequeños lingotes de plata, pero así todo el camino donde iba a pasar su hija. Él era el dueño, uno de los dueños, bueno, sí, en ese momento el dueño de la mina de la Valenciana. Imagínense, amigos, la riqueza y el derroche, así por completo. La pregunta es, ¿y el pueblo? Y el pueblo, porque algo que sabemos es que el promedio de vida de los mineros en la época colonial, el promedio de vida era de 7 años. Cuando entraban a trabajar a la mina, aproximadamente vivían 7 años. Unos se morían antes, otros se morían después, pero el promedio era 7 años nada más de vida de un minero. Acababan mal de los pulmones. Esas historias, amigos, de que bajaban palomas y bajaban aves a las minas para ver la cantidad de oxígeno es totalmente real, ¿sí? Eran las condiciones, si se moría el animalito, pues es que faltaba oxígeno, entonces las condiciones eran terribles, pero aparte en México ustedes saben que tuvimos muchas epidemias y se diezmó la población natural, entonces tuvieron que traer muchos esclavos negros, sí, que pues por cuestión de raza son más resistentes, más fuertes. Aparte nosotros estábamos acostumbrados a la siembra, nuestra gente sembraba, eran muy hábiles en la siembra, ¿sí? Y no era un trabajo, digamos, de tanta fuerza, de tanto impacto. Entonces, pues hubo muchos esclavos de raza negra en las minas de Guanajuato, y pues de forma de esclavos, ¿sí? De forma de esclavos. Los demás, los naturales, eran encomendados, ¿sí? Ya hemos platicado aquí lo que significa la encomienda. Y bueno, fíjese, licenciada, amigos, que en el año de 1766 hubo una protesta donde empezaron a gritar "mueras al rey". Fíjense, calculen, amigos, 44 años antes de que iniciara la lucha de independencia, toda la región de Guanajuato, que les repito era la región más poblada de México, hubo motines, hubo levantamientos en 1766 debido al cobro de alcabalas, esto es, al cobro de impuestos que hacía la corona española. Recuerden que ellos querían cada vez más dinero y más dinero y más dinero por las guerras, ¿sí? Y en 1767 hay muchos levantamientos a causa de la expulsión de los jesuitas, que fueron expulsados de todos los territorios españoles. Entonces mandan ejército, mandan fuerzas virreinales, no había un ejército como tal aquí, sino fuerzas virreinales, aplacan a toda la gente de Guanajuato, y en ese momento, sí, se les multa con un impuesto de 8,000 pesos anuales a toda la gente de Guanajuato, ¿sí? Que tenía que dar 8,000 pesos mensuales. Así estuvieron hasta 1810, ¿sí? Que tenían que pagar esta cantidad extra por haberse amotinado en contra de la corona española. Y bueno, hasta 1810, ¿saben lo que es vivir más de 40 años pagando un impuesto totalmente injusto, aparte de las alcabalas, aparte del diezmo de la iglesia, aparte del quinto real? Pues, obvio, la gente no tenía dinero,
heredaban las deudas. Aquí lo hemos platicado, amigos, que inclusive muchas personas no querían reproducirse, ¿sí? No querían tener hijos porque sabían que le iban a heredar su deuda a los hijos. O sea, ya moría la persona de la deuda, pero el hijo tenía esa deuda y se volvían deudas impagables. Entonces, no querían ni siquiera reproducirse. A ese grado se vivía la población, ¿sí? En la zona minera. No solamente estamos hablando de Guanajuato, México, les repito, es rico. Hablamos de la zona de Taxco, acá en Guerrero, hablamos de Durango, hablamos de Chihuahua, hablamos de San Luis Potosí, de cuántas ciudades mineras que tenemos en México, y las condiciones eran similares. ¿Cómo piensan que la gente no se iba a levantar en armas en 1810, cuando hace el llamado Miguel Hidalgo? ¿Cómo es posible que en unos cuantos días haya armado, díganle, no ejército, una turba, ¿sí? Está bien, era una turba. Ajá, gente que ni siquiera llevaba armas y que nada más agarraba piedras y palos. Pero era la molestia de esta gente, de ser, o sea, de los abusos cometidos, de los crímenes cometidos por las autoridades virreinales. ¿Cómo esperaban que la gente no se levantara? Ajá. Pero bueno, hay un personaje el cual la historia lo puso del otro lado, ¿sí? Lo puso del otro lado, y que bueno, tenemos que darle, por lo menos aquí en Urus Radio, que hemos dicho, vamos a hablar de las dos partes. Y hay un personaje que bueno, quedó entre los malos, Juan Antonio Riaño. Juan Antonio Riaño, que era el intendente de Guanajuato, él es el que construye la Alhóndiga de Granaditas justo donde él va a morir. Pero ¿qué creen? Que Juan Antonio Riaño sí pelea porque se retiren estos impuestos, que eran exagerados, él lo sabía, y lo consigue en 1810. O sea, cuando yo les dije, duraron hasta esta fecha, no fue por el levantamiento de Hidalgo, sino meses antes ya había conseguido Juan Antonio Riaño que se quitaran estos impuestos o estos castigos. Había embellecido la ciudad, había mejorado las condiciones de la ciudad, pero aparte, él era aficionado al francés, ¿sí? Y a sus hijas y a sus hijos les enseñó francés, y se puso de moda en Guanajuato hablar francés. ¿Qué creen que provocó esto, amigos? Sí, pues lo que estamos pensando con Hidalgo. Empezaron a fluir las ideas, ¿sí? Francesas, las ideas revolucionarias francesas. ¿Por qué? Porque empiezan a circular, así como por debajo del agua, los libros de Voltaire, los libros de Montesquieu, etcétera. Empiezan a circular esos libros. Entonces se va formando un sentimiento liberal, ¿sí? Increíblemente Juan Antonio Riaño colabora con todo esto, y esto lo platica Lucas Alamán. Pero les digo, no fue tan nefasto Riaño. Entonces Hidalgo tenía amistad con él. Sí, Hidalgo tenía amistad con él. Acuérdense que Hidalgo traduce obras de teatro de Molière, del francés al español, arma su propia compañía de teatro ahí en Dolores y presenta obras de teatro, ¿sí? La iglesia pues se molestaba mucho porque hablaban ese lenguaje, o sea, hablaban francés porque tenían acceso a los enciclopedistas y los presionaban, pero él tenía mucha amistad con Riaño. Por eso cuando va a atacar la ciudad de Guanajuato le envió una carta a Riaño, dice, entrégame la ciudad y prometo no hacerle nada. Y Riaño le contesta, su excelencia, no, o sea, y con una cortesía que se escriben ambos, y le dice, no, tengo que defender, ¿sí? la ciudad. Se meten todos a la Alhóndiga, y bueno, ya sabemos toda la historia de lo que pasó en la Alhóndiga y cómo muere Riaño precisamente ahí, pero no fue tan nefasto Riaño, le tocó estar ahí y cumplió pues con su deber, pero él había aligerado mucho la carga de la gente de su intendencia, de la intendencia de Guanajuato. Entonces, les repito, ¿cómo la gente no se iba a levantar? Y Guanajuato le toca ver todo el movimiento, le toca ver cómo se mueve Hidalgo, cómo se va reuniendo la gente, y está en Celaya, y está en Salamanca, y va rumbo a Valladolid, y todo el movimiento del ejército insurgente sale de Valladolid, vuelve a cruzar tierras guanajuatenses, pasa por Acámbaro,
pasa por Marabatío, ya eso es Michoacán, pero en la frontera, viene casi hasta la Ciudad de México, no entra a la ciudad, se regresa, y Allende se va a Guanajuato a defender la ciudad contra Calleja. Calleja ordena degüello, sale un sacerdote, los detiene, entonces dice, bueno, está bien, entonces no los voy a degollar, nada más los voy a fusilar. Les cambió degüello por fusilamiento, hizo una matanza terrible ahí Calleja, en fin, todo eso lo vive Guanajuato, todo eso lo vive Guanajuato, y vive Albino García, y luego vive Guanajuato a Iturbide. Acuérdense que Iturbide, su cuartel estaba en Acámbaro, Guanajuato. Ahí estaba el cuartel de Iturbide, y de ahí se mueve cuando sabe que Morelos va a atacar Valladolid. De ahí se mueve, cruza por tierras guanajuatenses, llega a Valladolid, derrota a Morelos, ¿sí? Y bueno, se mueve mucho Iturbide por el estado. La independencia se vive en gran parte de Guanajuato, ¿sí? Y de Michoacán. Es donde se ve muchísimo la independencia en esa segunda etapa, porque después será lo que hoy es el estado de Guerrero, el estado de Veracruz con Guadalupe Victoria, etcétera, etcétera. Sí hay hechos en diferentes partes, pero principalmente es Guanajuato y Michoacán la independencia de México, hasta que Iturbide, ¿sí? Iturbide consigue consumar la independencia, y el 8 de julio de 1821 toma la provincia de Guanajuato y se jura la independencia. Yo siempre les he dicho, vean, todo el mundo piensa la independencia 27 de septiembre de 1821, pero se va jurando la independencia días antes, pues el 8 de julio, o sea, agosto, septiembre, 2 meses y medio antes que la Ciudad de México, primero Guanajuato jura la independencia. Y así vemos que varias regiones del país juraron mucho antes la independencia que la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Amigos, pareciera que se venía la paz. Bueno, pero todavía hay una incursión, perdón. El Fuerte del Sombrero, etcétera. Todo eso, Francisco Javier Mina, Pedro Moreno, ¿sí? Pero acuérdense que Mina quiere entrar a la ciudad de Guanajuato. ¿Se acuerdan que les platicamos que quiere entrar a la ciudad de Guanajuato y se pierde en los callejones de Guanajuato y inunda, destruye la poca maquinaria que había en la mina de la Valenciana y la inunda, ¿sí? Pero la gran mayoría de mineros que estaban en Guanajuato es la gente que va a apoyar a Hidalgo. Entonces se abandonan las minas, y si la economía de España estaba basada en la minería, pues imagínense de la Nueva España. Y es por eso que hay tantos problemas económicos en el país, porque la minería prácticamente se detiene. Sí, había otras minas en otros lugares, pero ya dijimos, 2/3 partes, ¿sí?, salían solamente de la Valenciana, y se inunda, mina la destruye prácticamente la mina. Entonces no hay dinero para la Nueva España, para el virrey, no hay dinero, ¿sí? Entonces, bueno, con Iturbide consuma la independencia, se viene el primer imperio, cae Iturbide, se viene Guadalupe Victoria y empieza a querer que camine el país. Es hasta la intervención francesa, se puede decir que la gente vive trabajando y queriendo levantar la economía. Durante la intervención norteamericana, amigos, no hubo batallas en el territorio de Guanajuato, pero sí hubo 6,000 guanajuatenses que formaron un batallón muy importante, 6,000 guanajuatenses a las órdenes del general Gabriel Valencia. Ellos irían a pelear, o sea, se juntarían con Santana en San Luis Potosí, de ahí irían a pelear a la batalla de la Angostura, regresarían y después Santana envía a los guanajuatenses hacia Tampico. No llegan a Tampico, se quedan un poco antes, y después vendrían a la Ciudad de México y pelearían en la batalla de Padierna. Era, digamos, parte de el ejército más experimentado que tenía México, era precisamente los batallones de Guanajuato, ¿sí?, que son derrotados ahí en Padierna, que esa en sí es la gran derrota del ejército mexicano, Padierna, y cuando se pudo haber derrotado
a los americanos, y que aquí hemos platicado cómo Santana le da la espalda a Gabriel Valencia cuando Valencia ya los tiene cercados, ya nada más les falta rematarlos, y Santana no los remata y se pierde la batalla. Y hemos platicado aquí lo que pasó con el general Valencia. Pero bueno, los guanajuatenses aportaron 6,000 hombres contra la intervención norteamericana. Se viene un levantamiento de un personaje importante como es Manuel Doblado, que fue gobernador por 5 meses de Guanajuato, pero de esos movimientos así rápidos sale de la gubernatura, y después el padre Celedonio Jarauta, que él intenta que se recupere, o sea, levantar el ánimo de México, y él decía, vamos a defendernos con la guerrilla. Esto es bien cierto, amigos. Los norteamericanos, fíjense, tomaron los puertos de México, pero el interior del país no. Del interior del país, lo único que tomaron, ¿sí?, fue Puebla, Ciudad de México y Monterrey. Nada más. El resto del territorio nacional no había sido tomado por los norteamericanos. Se movieron, estando en la Ciudad de México, a Toluca y a Pachuca, nada más. No se movieron a ninguna parte. O sea, no estuvieron en Oaxaca, en Chiapas, no estuvieron en Morelos, no estuvieron en Guerrero, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Durango, etcétera. No estuvieron ahí los americanos. Entonces, ¿qué pasa? Que se buscaba que nos defendiéramos como con guerra de guerrillas. Pero no, viene la rendición de México y rinde al país entero. Sí, Santana peleaba por vámonos a la guerrilla y todavía intenta tomar Puebla, en fin, toda esa historia tan trágica de esa guerra. Y bueno, se vendrá después la guerra de los 3 años, o también llamada guerra de Reforma, donde tiene un papel importante Manuel Doblado y Guanajuato. ¿Por qué, amigos? Porque cuando renuncia Comonfort a la presidencia y libera a Benito Juárez, que aquí les hemos platicado la anécdota, ¿no?, de que estaba detenido en Palacio Nacional Benito Juárez por ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia, renuncia Comonfort, pero estaba detenido, estaba preso, no estaba en una celda, pero sí en salones bajo llave, y cuando lo van a liberar, sí, lo liberan, él empieza a pelear, Benito Juárez empieza a pelear. Dice, es que fue injusto que a mí me encarcelaran o me detuvieran y ahora me quieren liberar, a mí me van a explicar porque yo soy abogado. ¿Sabe qué, señor Juárez? Ya váyase. Váyase porque vienen por usted, lo van a matar. Entonces se pone a pelear el hombre. Pues ya cuando se da cuenta de que era en serio, que lo iban a matar, se da la vuelta y vámonos. ¿Sí? ¿A dónde va? A Guanajuato. ¿Con quién? Con Manuel Doblado, que era el gobernador del estado de Guanajuato, y ahí precisamente es donde queda investido como presidente. Quien conoció primero a Benito Juárez como presidente de México fue Guanajuato. ¿Sí? Se da una batalla porque ahí comienzan a avanzar los conservadores, se da una batalla que pierden los liberales, se mueven hacia Guadalajara, después Juárez irá a Manzanillo, le dará la vuelta a todo Centroamérica por Panamá, sube otra vez y llega a Veracruz y ahí aguanta la guerra de Reforma. Pero ¿qué pasa con Guanajuato? Les voy a poner solo un ejemplo. Cuando hicimos la serie de la guerra de los 3 años, platicamos de muchísimas batallas. Solamente les voy a poner un ejemplo. 58, 59 y 60. O sea, 3 años. En 3 años, solamente la ciudad de Guanajuato, ¿sí?, fue tomada 9 veces por los conservadores y 9 veces por los liberales. O sea que entraban los conservadores, los sacaban los liberales, regresaban los conservadores, otra vez los liberales. Estamos hablando de 18 batallas en 3 años, solamente. Si dividimos, sí, son 36 meses. Estamos hablando de que en promedio era una batalla cada 2 meses. Y no era una batalla de 3 horas, era una batalla de 2 días, 3 días, 4 días. Imagínense la gente de Guanajuato. Acabaron ya, o sea, ya no se puede vivir, ¿sí?, definitivamente en Guanajuato. Y bueno, después de la guerra de independencia se despobló Guanajuato, se despobló de tener en esos años tan álgidos en México, con tantas batallas, entradas y salidas de ejércitos. Guanajuato, que tenía una población de 800,000 gentes, ¿sí?, se reduce su población a 70,000.
Así se quedó de vacío Guanajuato, porque eran pleitos desde la independencia, eran pleitos y batallas y y ataques y asaltos. Era la ruta de las minas, o sea, las conductas de plata pasaban por su territorio. Todo lo que enviaban de Guadalajara pues pasaba por Guanajuato, lo que venía de Aguascalientes, etcétera, pasaba por Guanajuato. Entonces no se podía vivir. Y les digo, de 800,000 habitantes a 900,000, se quedaron con 70,000 habitantes. Quedó vacío el estado de Guanajuato prácticamente, de tanta violencia que hubo durante el siglo XIX. Pero bueno, se gana la guerra de Reforma, donde se da la batalla previa a Calpulalpan, en Guanajuato. Sí, Miramón contra González Ortega. Guanajuato vio pasar a Ignacio Zaragoza, vio pasar a Santos Degollado, vio pasar a todos los ejércitos liberales y a los ejércitos conservadores. Tomás Mejía llegó a tomar la ciudad de Guanajuato, estuvo Miramón, estuvo Leonardo Márquez, o sea, todo lo vive el Estado. Ya se gana la guerra de Reforma por parte de los liberales y se viene la intervención francesa. Y es Tomás Mejía quien toma Guanajuato para los conservadores. Pero, ¿qué sucede? Una tradición que no se tenía en ese momento, el famoso grito de independencia, cuando se empieza a celebrar, quien lo celebra primero es Ignacio López Rayón, celebra un brindis, ¿sí? Un año después del levantamiento de Hidalgo, celebra un brindis y se queda la costumbre de celebrar un brindis la noche del 15. A ver, vamos, esto ya lo hemos dicho en el radio, pero derrumbamos otra vez ese mito de que se había cambiado. Porfirio Díaz cambió la fecha, sí, del 16 al 15, porque era su cumpleaños. Sí, era su cumpleaños el 15 de septiembre, pero no, nada que ver, nada que ver. Quien decreta que es el 15 en la noche cuando se va a celebrar es Guadalupe Victoria. El primer presidente de México, por decreto, dispone que digamos, la conmemoración de la independencia se realice a partir de la noche del día 15. Nada que ver con Porfirio Díaz, que en la época porfirista hacía un super baile y todo eso, sí es cierto, sí, pero no cambió la fecha. Quien la puso fue Guadalupe Victoria, y la puso porque Ignacio López Rayón ya hacía el brindis el 15 en la noche, sí, ahí es donde hacía el brindis. Y bueno, resulta que el 15 de septiembre de 1864, en la población de Dolores, quien hace la primera arenga que se quedaría con el nombre de El Grito de Independencia y que se empezó a quedar ya como una costumbre hasta el día de hoy, 2020, que fue el último, con el Zócalo vacío por lo de la pandemia, se hizo por primera vez en Dolores Hidalgo, Guanajuato, por Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano estuvo ahí en Dolores, estuvo en la casa de Hidalgo, y de pronto abrió uno de los balcones. La casa de Hidalgo es de una sola planta, abrió uno de los balcones, ¿sí? Y ahí arengó a la gente, y se quedó a partir de entonces como costumbre hacer el grito de independencia, y fue por Maximiliano de Habsburgo. Qué cosas, ¿no? Qué cosas tan curiosas. Pero bueno, se dan varias batallas durante la intervención francesa, hasta que son expulsados. Bueno, se van los franceses y después se derrota a los ejércitos imperiales ahí en la ciudad de Querétaro, pegadito a Guanajuato. Sí, ahí son derrotados. Y bueno, podemos decir que empieza un poquito la paz, ¿sí? La paz. Fíjense que la primera línea telegráfica que se pone en México es México-Veracruz. La segunda es México-Guanajuato. De la importancia que tenía, pues, toda esta zona. Es en 1864, precisamente, cuando se instala por orden de Maximiliano la línea telegráfica, ¿sí?, de Guanajuato a la Ciudad de México. Y tenemos un auge en el estado, es recuperar otra vez la minería, intentar recuperar la economía, y empieza otra vez a trabajar Guanajuato. Se vendría, tiempo después, llega don Porfirio a la presidencia, Manuel González, luego otra vez don Porfirio, se viene la Revolución Mexicana. Amigos, aquí ya lo hemos platicado,
julio de 1915, donde se desangra la División del Norte, es precisamente en Celaya, Guanajuato, ¿sí? Las batallas de Celaya, las batallas de la Estación Trinidad y la última resistencia que hace Villa antes de comenzar a escapar hacia el norte, ¿sí? Es en León, Guanajuato. Ahí es la última defensa ya de Villa, o sea, Villa ataca en Celaya y en Trinidad, pero en León él está a la defensiva y de ahí sale Aguascalientes, donde se daría la última batalla de la División del Norte, es en Aguascalientes, pero su derrota, ¿sí? Ya la defensiva, pues fue precisamente en León, Guanajuato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigos? Después, pues vuelve a tener actividad, ¿sí? Pero posteriormente, y sí vale la pena mencionarlo, estamos hablando de 1924, 1925, siendo presidente Plutarco Elías Calles, que se forma la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Ya saben ustedes, amigos, a qué nos referimos, precisamente al inicio de la Guerra Cristera. Y es Guanajuato uno de los estados donde va a nacer este movimiento cristero, que ya lo hemos explicado aquí, que hemos platicado ese mito, porque es un verdadero mito, y tenemos con qué comprobarlo. Yo lo escuché de personas ya mayores, cuando yo era muy joven, mucho, muy joven, todavía soy joven, pero no tan joven, y yo lo escuché, ese dicho, cuando Calles cerró los templos, cuando Calles cerró las iglesias, y ya lo hemos dicho aquí, lo hemos mostrado, Calles nunca cerró un solo templo, el gobierno mexicano no lo cerró, fue el clero quien ordenó el cierre de los templos, ¿sí? Que porque había inseguridad para sus ministros de culto, entonces da la orden de cerrar los templos y la gente dijo, lo cerró Calles. Y así se quedó esa frase, ¿sí? De que Calles había sido. Que Calles estaba en contra del clero, no de la fe religiosa, pero sí del clero, sí estaba en contra del clero, y sobre todo quería aplicar el artículo 130 constitucional, el tercero, etcétera, sobre la laicidad, que no se aplicaba, estaba consignado en la Constitución del 57. El liberalismo se merma con la muerte de Juárez y de Lerdo. Porfirio Díaz no impone la Constitución del 57, no se mete en esas cuestiones casi. En la Constitución del 17 vuelven a quedar plasmados muchos artículos de la Constitución del 57, sobre todo hablando de la separación Iglesia-Estado. Pero Carranza y los carrancistas lo imponen en la Constitución, pero sabemos que después se viene la muerte de Carranza, la presidencia provisional de Adolfo de la Huerta, la presidencia de Álvaro Obregón, y el país todavía está movido, todavía está Zapata en el 19, Villa muere en el 23, el país todavía está muy álgido. Plutarco Elías Calles, digamos que ya se está pacificando el país, y es cuando dice, vamos a aplicar estos artículos, señores, ¿sí? Y ¿saben qué? Los cultos se van dentro de las iglesias, se tiene que reconocer al gobierno mexicano, los ministros de culto no pueden ser elegidos, porque tienen un poder muy grande sobre la gente desde un púlpito, no pueden ser elegidos, que se dediquen a su ministerio religioso. Y esto provocó serios enfrentamientos con el clero, con el episcopado mexicano. No todo el episcopado, una parte nada más del episcopado mexicano, que eran muy radicales, y rompen con el gobierno, ordenan cerrar los templos y se arma la guerra cristera. Entonces, pues es triste que en México hayamos vivido pues una guerra religiosa, siempre en el siglo XX, muy muy triste. No fue en todas partes, y Guanajuato, aunque ahí se inició, o fue de los estados que iniciaron, no creció tanto el movimiento cristero, como fue en Michoacán, como fue en Jalisco, que sí fue mucho el movimiento de los cristeros. Posteriormente, y lo hemos platicado, pobre gente, o sea, la verdad, pobre gente de los cristeros, cómo los manejaron, cómo los manipularon. Yo les he recomendado mucho que vean la película La Guerra Santa, película mexicana que se llama así, La Guerra Santa, que nos da una muestra de lo que fue el manejo de algunos sacerdotes hacia los cristeros, de cómo los manejaron por intereses personales y cuánta gente murió en los campos mexicanos de batalla por su fe religiosa. El pueblo mexicano, nuestro pueblo, mi pueblo,
es un pueblo que tiene mucha fe religiosa y no ha faltado quien quiera abusar de esa fe, ¿sí? Quien quiera abusar de ellos y quien ha sacado provecho de ellos. Yo no estoy hablando de todos, amigos, pero sí de una parte importante, sobre todo del llamado alto clero, perdón, pero obispos, arzobispos, caray. Lo hemos dicho muchas veces aquí, hemos dado las fuentes históricas de todo ello, y muchos historiadores, dígase del ala política que ustedes quieran, la gran mayoría de historiadores concuerdan en eso. Si alguien ha traído problemas a México, ha sido el clero. No la fe religiosa, sino el clero, ¿sí? Porque se meten en todo, o se han metido en todo. Bueno, tuvimos ese movimiento religioso que provocará, ¿sí?, que se forme, o sea, que se politice y que se forme la Unión Nacional Sinarquista. Amigos, se forma la Unión Nacional Sinarquista con todas las ideas de ultraderecha, todas las ideas de ultraderecha. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial y la Unión Nacional Sinarquista se convierte en un partido político, el Partido Demócrata Mexicano, ¿sí? Anterior es la Unión Nacional Sinarquista, que son los grupos cristeros. Y posteriormente, ese partido ya a finales del siglo pasado se integra al Partido Acción Nacional, ¿sí? Claro, ya no era la Unión Nacional Sinarquista, pero era el Partido Demócrata Mexicano, se integra al Partido Acción Nacional. O sea, ese movimiento siguió, el movimiento cristero, con otras personas, con otra ideología, pues, pero siguió y siguió y siguió. Y precisamente la Unión Nacional Sinarquista nace en León, Guanajuato, precisamente en la ciudad de León, Guanajuato. Amigos, se nos está yendo el tiempo, todavía hay muchas cosas que platicar, pero se fijan, Guanajuato ha sido testigo de la época prehispánica, de la conquista, de la colonia. La parte más importante económica de la colonia se da en este estado, de la lucha de independencia, ¿sí? De la intervención francesa. Pelean varios, no ahí, pero pelean varios en la intervención norteamericana. La Revolución Mexicana, gran parte se decide en Guanajuato. La lucha cristera inicia en el estado de Guanajuato. Todo lo que ha vivido este estado, ¿sí? Y que, como decimos, fue la zona más poblada durante muchísimo tiempo. La más poblada de todo el país, ¿sí? Era esta zona, más que el Valle Central. Y llegó a ser, bueno, pues ya como platicamos, Juárez, la presidencia a Juárez, en la investidura se le da precisamente ahí. Amigos, es un estado lleno de historia. Hay muchísima, vean, nada más platicamos de algo, pero si platicáramos otra vez todas las batallas, todos los movimientos en la guerra de reforma, etcétera, no acabamos, amigos, no acabamos. Pero hay cosas que tenemos que platicar todavía de Guanajuato. Uno de ellos es León, Guanajuato, la capital de la piel y del calzado, ¿sí? La capital de la piel y del calzado. Yo solamente he tenido oportunidad de estar una vez en León y no estuve todo el día. Y a mí me habían recomendado que probara yo las guacamayas. Entonces yo llegué a León muy tempranito, ¿sí? Llegué muy tempranito y dije, yo me voy por mi guacamaya. Pues busqué las famosas guacamayas y en todas partes me dijeron, sí, pero hasta en la tarde. Y sí, pero hasta en la tarde y hasta en la tarde. Y yo no me podía quedar hasta en la tarde. En la tarde yo tenía que estar de viaje, de salida, y no pude probarlas. Espero un día tener la oportunidad de probar este platillo, este antojito tradicional de la ciudad de León, Guanajuato, que por cierto tiene la Plaza de los Mártires. La Plaza de los Mártires es porque las primeras elecciones donde participa la Unión Nacional Sinarquista, ellos aducen que les robaron los puestos que habían ganado en las elecciones. Entonces toman el Palacio Municipal de León, Guanajuato, y llega gente armada y los saca a balazos y ahí queda la gente tendida, y por eso se llama Plaza de los Mártires, por una matanza que se hizo contra la UNS, precisamente, por eso se llama así ahí en León, Guanajuato. Tenemos, por ejemplo, y una amiga de nosotros a la cual le envió un saludo, la licenciada Pilar Ayala, nos decía, no se les olvide mencionar que en Abasolo fue bautizado Miguel Hidalgo. No, claro que no solamente ahí, no solamente fue bautizado, ahí nació, en la hacienda de Corralejo, ¿sí? Nace Miguel
Hidalgo. Bueno, nace Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte, que era el nombre precisamente de él. Nace en Abasolo y ahí estaba, ya me quedé yo con la curiosidad, estaba la pila bautismal y que esa pila fue traída a la Ciudad de México. Yo no la he visto, no sé dónde esté. Si algún amigo nos dice, está en tal iglesia, está en tal lugar, la pila bautismal de Miguel Hidalgo, sí me gustaría ir a conocerla. Y hay una réplica exacta, precisamente ahí en Abasolo, hay una réplica exacta de la pila bautismal, pero según lo que leí, la original está en la Ciudad de México, desconozco en dónde, quizá esté en Catedral, no sé, pero pues me gustaría después de la pandemia poder asistir y verla. Irapuato, amigos, Irapuato, las fresas, pero se tiñe de rojo, me ha tocado estar muy cerca, se tiñe de rojo por las fresas y en la carretera te están vendiendo fresas, aguas amigos, porque a veces no es muy buena, no es de muy buena calidad la que venden en las carreteras, porque te dejan toda la que está feita, te la dejan abajo, nada más te ponen las bonitas arriba, y ya cuando sacas toda la fresa, ya está pachurrada, está, en fin, hay que tener cuidado, pero bueno, es la capital de la fresa, ¿sí? Y tenemos Celaya, bueno, amigos, es que la gastronomía mexicana, para donde nos hagamos, la cajeta de Celaya, entre otras cosas que se preparan en Celaya, la cajeta de Celaya, que es algo totalmente tradicional, y que bueno, Celaya vivió, estuvo ahí Hidalgo, estuvo Iturbide, Albino García, ahí es fusilado, creo que sí, a ver si no dije mal ese dato, todo lo que vive Celaya, la división del norte, Pancho Villa, o sea, una ciudad, es la tercera ciudad del estado de Guanajuato. Entonces una ciudad igual con mucha historia. El Festival Cervantino, amigos, festival internacional que le ha dado renombre a Guanajuato capital, las momias de Guanajuato. Y yo quiero mencionar algo, yo he estado ahí en la ciudad de Guanajuato, amigos. Ay, no quisiera yo criticar, pero sí tengo que hacer la crítica. Ni modo. Es que luego se abusa del turista. Y se abusa en cuanto al conocimiento de la historia. Yo recuerdo, ya ven que entran a la ciudad de Guanajuato y hay tours para todo y te llevan a todas partes. Y yo me acuerdo que fuimos en un tour donde nos metieron en una casona y que nos dijeron que era la sede de la Santa Inquisición. Yo la vi y dije, esto no parece la Santa Inquisición, que porque tenían instrumentos de la Inquisición y a la entrada tenían un cuadro grandotote de un tipo feo, así con mirada bien dura, con su, ¿cómo se llama?, su vestidura blanca, y de pronto el muchachito que nos llevaba, que obvio que no era un guía de turistas, pero aparte con el sonsonetito, y tenemos tenemos el retrato de fulanito de tal, que no sé qué, y empieza a decir que era el gran inquisidor de Guanajuato, y que él ocasionó miles de muertes en Guanajuato, y toda la gente así espantada, oyendo lo que ese tipo monstruoso que estaba en el retrato decía, ¿no?, de él. Y yo recuerdo que le dije a este jovencito, le digo, oye, ¿por qué está de café? ¿Sí? Si los inquisidores no vestían de café solamente los franciscanos, y los franciscanos, solamente hubo un inquisidor franciscano que fue Fray Juan de Zumárraga. Todos los inquisidores eran dominicos, era la orden de Santo Domingo los que tenían la Inquisición. Le digo, y este cuate que me pintas aquí, pues es de color café, es un franciscano, no es un dominico, ¿no? Pues el pobre chavo ya no supo qué decir. Y aparte, hay que ser realistas, sí, tuvimos la Santa Inquisición y se cometieron atrocidades en México con la Santa Inquisición, es cierto, que hubo muchas torturas, es cierto, pero amigos, en total, y digo, con un solo muerto que haya habido ya es terrible, pero a nosotros no nos fue como les fue en Europa, ¿eh? En Europa fueron cientos de miles, ¿sí?, de ajusticiados por la Inquisición, cientos de miles. La Inquisición duró muchísimo más tiempo, empezó en el siglo XIII la Inquisición allá en Europa, y zonas de Alemania, zonas de Francia quedaron exterminados por completo por la Inquisición. En el virreinato en 300 años tuvimos 300 muertos, o sea que dentro de los males el menor, no tuvimos tantos muertos, sí, como fue en Europa, que les digo, con uno ya es criticable, con uno tuvimos como 300 aproximadamente. Sí, y cuando este jovencito nos decía los miles de muertos que este hombre había causado, dije, Dios, o sea, ¿por qué inventamos así la historia? La gente se queda aterrorizada de todo lo que escucha, no tienen fuente histórica. Digo, a lo mejor pensaran, es que
la historia es aburrida y hay que meterle así como que sabor. No es cierto, la historia no es aburrida. La historia de México no tiene por qué inventar cosas cuando tenemos cosas maravillosas, increíbles. Lo que pasa es que no las conocemos. Eso es lo que sucede, no las conocemos y de pronto empezamos a inventar cosas y distorsionamos por completo la historia. Pénjamo, amigos, Pénjamo, precioso Pénjamo, Guanajuato. La anécdota, esa canción de Ya vamos llegando a Pénjamo, ya brillan allá sus cúpulas. El autor, don Joaquín Pardavé, es el autor de la canción de Pénjamo. Don Joaquín Pardavé, como también la de Varita de Nardo, ¿no? Y hay varias canciones. No era, bueno, nació de pura casualidad ahí, de paso, ahí nació él, don Joaquín Pardavé, y por eso él quería mucho a Pénjamo, gran comediante mexicano. San Miguel Allende, amigos, con su iglesia gótica, y a un lado la casa de Ignacio Allende, que ahí se fragúa realmente. Acuérdense que quien organiza todo esto de la independencia es Allende, ¿sí? Acuérdense de eso. Él jala a Hidalgo, pero quien organiza el cerebro de este levantamiento de 1810, porque ya andaba ahí metido Allende, ¿sí? Desde la conspiración de 1809 en Valladolid. Ignacio Allende es el que va gestando todo este movimiento que detonaría con la independencia de México. No le estoy quitando méritos a Hidalgo, aclaro. Hidalgo cumplió su papel, pero después se pelearían Allende e Hidalgo. Bueno, la casa de Allende está a un ladito de la iglesia ahí de San Miguel el Grande, ahora San Miguel de Allende. Y bueno, pues ya nada más mencionar, ya no podemos más, era el granero de la nación, lo que es el Bajío, pues es precisamente Guanajuato. Entonces con esto pues terminaríamos. La próxima semana vamos a hablar del estado de Guerrero. ¿Por qué no mencionamos el Estado de México? Porque va con la M, todos son estados, entonces el Estado de México va con la M, entonces hoy hablamos de Guanajuato, la siguiente de Guerrero, y yo los quiero invitar para el día 14 de abril, que vamos a estar de nuevo en el Palacio de Minería, ¿sí? El 14 de abril en la noche, miércoles, los queremos invitar de nuevo para que nos acompañen, amigos. Muchas gracias, profesor. Pues hay tanto que decir de Guanajuato, de veras que no alcanza el tiempo. Y de rapidísimo, vamos a saludar también a nuestros amigos que nos siguen escuchando en Guanajuato. Está Ana Laura Vázquez, Celaya, Yosafat en León, está Dorian Márquez, y también saluda a toda la familia Márquez Pérez de San Francisco del Rincón, Guanajuato, Miguel Alfaro también de allá, Alejandro Alvarado de Salvatierra, Carlos Sáenz de Celaya, también cumpleaños, felicidades Carlos, está San Castro de Romita, también de allá, Guanajuato. Alejandro Juárez dice que el piloto que mencionó usted, profesor, la semana pasada, Francisco Sarabia, era primo de su bisabuela Emma Sarabia, que fue mucha emoción, ¿no? Qué orgullo, la verdad, sí. Qué orgullo. Sí. Y bueno, también saludos hasta Villahermosa, Vista Hermosa, Michoacán, precisamente Alejandro Juárez, a Cristian y su esposa Mónica en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Y pues bueno, amigos, creo que se nos acabó el tiempo. No hicimos esta vez encuesta porque era obvio que íbamos a poner una canción de quién, pues de quién nació allá en Dolores Hidalgo, pues nada menos que José Alfredo Jiménez, profesor. Uh-huh. Entonces, pues vamos a poner una canción precisamente de José Alfredo Jiménez, que ustedes ya saben cuál es. Pues amigos, creo que no me falta nada. Sí hay algunos amigos también que nos mandan, muchos mensajes. Está Jorge, que es estudiante de historia. Bueno, vamos a leer sus mensajes, y pues amigos, que estén muy bien. Cuídense mucho y por acá los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/Lucer /Urus Que estén muy bien y los dejamos con esta melodía, esta canción tan hermosa.